Un taxista ayudó a una mujer perdida. Horas después, ella cambió su vida para siempre. A veces, los momentos que parecen más insignificantes en nuestras vidas son precisamente aquellos que tienen el poder de transformarlo todo. Esta es una de esas historias que me persigue desde el día en que la presencié. Una historia que comenzó con un simple gesto de bondad en una noche lluviosa de Sao Paulo y terminó de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre el poder de las pequeñas acciones y sobre cómo el universo a veces conspira de maneras misteriosas para recompensar a quienes actúan con el corazón. Era un jueves de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando recibí una llamada inesperada de mi primo Roberto, que trabaja como despachador en una de las principales empresas de taxi de Sao Paulo. Su voz estaba cargada de una emoción que rara vez escuchaba. Una mezcla de incredulidad y euforia que me hizo dejar todo lo que estaba haciendo. «Tienes que venir aquí ahora mismo», me dijo, casi gritando por teléfono. «Pasó algo. Algo que no vas a creer ni aunque te lo cuente. Es sobre Juan, ya sabes, el taxista que siempre habla de su hija enferma. Amigo, tienes que documentar esto. Es una historia que necesita ser contada». Juan Silva era un nombre que yo conocía solo de pasada. Roberto me había mencionado algunas veces a un colega taxista que estaba enfrentando dificultades financieras debido a los costosos tratamientos médicos de su hija. Un hombre trabajador, honesto, que hacía turnos dobles para poder pagar las facturas del hospital. Pero esa noche, cuando llegué al garaje de la empresa de taxis en Vila Madalena, descubrí que había mucho más en la historia de Juan de lo que imaginaba. El garaje estaba de fiesta. Decenas de taxistas se aglomeraban alrededor de un hombre de aproximadamente 45 años, negro, con canas en las sienes, y ojos que brillaban con lágrimas de alegría. Era Juan Silva, y sostenía en sus manos un sobre que parecía contener algo extraordinario. Roberto me llevó hasta él, y cuando Juan me vio, su reacción fue inmediata. «¿Eres periodista, verdad?», preguntó, con la voz temblorosa de emoción. Roberto me dijo que documentas historias especiales. Bueno, tengo una historia para ti. Una historia que yo mismo todavía no puedo creer que sea real. Tomé mi grabadora y me senté junto a Juan en una de las sillas del garaje. Los otros taxistas se apartaron respetuosamente, pero se mantuvieron lo suficientemente cerca para escuchar. Estaba claro que todos ellos ya conocían al menos parte de la historia y estaban igualmente impresionados. «Empieza por el principio», le dije. «Cuéntame todo». Juan respiró hondo, tratando claramente de organizar sus pensamientos. «Bueno, para entender lo que pasó hoy, tienes que saber sobre mi situación. Mi hija, María Eduarda, tiene 16 años y sufre de una rara afección cardíaca congénita. Necesita una cirugía de corazón que cuesta más de 200,000 reales. Sentí que se me revolvía el estómago. Como padre, no podía ni imaginar la angustia de no tener recursos para salvar la vida de un hijo. He trabajado como taxista durante 15 años, continuó Juan. Mi esposa, Sandra, trabaja como enfermera en un hospital público. Juntos, ganamos lo suficiente para vivir dignamente, pero esa cirugía es una cantidad imposible para nosotros. Ya agotamos todas las posibilidades, préstamos, financiamientos, incluso intentamos rifas y campañas en Internet. Nada fue suficiente. Se detuvo por un momento, claramente emocionado al recordar los meses de lucha. Los médicos dijeron que la cirugía no puede esperar mucho más. María Eduarda se está debilitando cada semana. A veces, cuando llego a casa después de un turno de 12 horas, la encuentro acostada en el sofá, sin energía ni siquiera para ver televisión. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Juan. Es una sensación de impotencia que corroe el alma de un padre. ¿Y qué pasó hoy?, pregunté, sabiendo que estaba llegando a la parte crucial de la historia. Hoy fue un día como cualquier otro. Empecé el turno a las 6 de la mañana, como siempre hago los jueves. El movimiento estaba flojo, había pocas carreras,
y yo me estaba preocupando porque cada día sin ganar suficiente dinero es un día menos que tiene mi hija. Su voz cobró fuerza a medida que continuaba. Alrededor de las 10 de la noche, estaba en la parada de la Rua Augusta cuando recibí una llamada. Era una mujer. Dijo que estaba perdida y necesitaba ayuda. Juan se levantó y caminó un poco por el garaje, reviviendo claramente los momentos de la noche. Cuando llegué a la dirección que ella había dado, encontré a una señora de aproximadamente 60 años, bien vestida, pero visiblemente perturbada. Llovía mucho, y ella estaba parada en la acera, completamente empapada, sosteniendo un bolso caro y mirando a su alrededor como si no supiera dónde estaba. ¿La conocías? Nunca la había visto en mi vida. Cuando detuve el coche y bajé la ventanilla para hablar con ella, me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Parecía confundida, desorientada. Le pregunté si había llamado al taxi y ella me miró con una expresión perdida y dijo, «No sé dónde estoy, no sé cómo llegué aquí». La historia se estaba volviendo intrigante. ¿Qué hiciste? Mi primera reacción fue bajar del coche y ayudarla. Estaba lloviendo a cántaros. Ella estaba temblando de frío, y pude ver que estaba asustada. Le pregunté si recordaba su nombre, dónde vivía, si había alguien a quien pudiera llamar. João se detuvo, recordando claramente cada detalle. Dijo su nombre, Helena Aparecida Méndez, pero no recordaba nada sobre la dirección, ni cómo había llegado allí. ¿Parecía tener problemas de salud mental? Eso fue exactamente lo que pensé. Mi primera preocupación fue que pudiera estar sufriendo de Alzheimer o algún tipo de demencia. Mi abuela tuvo Alzheimer, así que reconozco los síntomas. Juan volvió a sentarse, pero había algo diferente en ella. Aunque confundida, hablaba de forma articulada, parecía educada, inteligente. Era como si se hubiera perdido temporalmente, pero no estaba completamente desorientada. ¿Y entonces? Entonces hice lo que cualquier persona decente haría. La invité a subir al taxi para que se protegiera de la lluvia y empecé a tratar de ayudarla a descubrir dónde vivía. Le pregunté sobre puntos de referencia, sobre parientes, cualquier cosa que pudiera darme una pista. João se dirigió a una mesa cercana y tomó un papel. Finalmente, ella recordó una dirección en Vila Nova Conceição. Dijo que creía que vivía en un edificio alto, cerca de un centro comercial. Con esa información vaga, empecé a conducir en la dirección que ella me indicó, deteniéndome en varios edificios para ver si reconocía alguno. Eso debe haber llevado bastante tiempo. Llevó casi 2 horas. Recorrimos toda Vila Nova Conceição, nos detuvimos en al menos 15 edificios diferentes. En cada parada, la acompañaba hasta la portería para hablar con el portero, preguntando si conocían a Helena Méndez. Había una paciencia y bondad en la voz de João que me impresionó. Finalmente, en un edificio en la Rua Funchal, el portero la reconoció de inmediato. Dijo que vivía en el apartamento 801 y que la familia estaba desesperada buscándola. ¿La familia sabía que estaba perdida? Aparentemente, había salido de casa al principio de la tarde para ir de compras y simplemente no regresó. Su marido había llamado a hospitales, comisarías, y estaba a punto de denunciar su desaparición. João sonrió al recordarlo. Cuando llegamos al apartamento, la puerta se abrió antes incluso de que tocáramos el timbre. Era un señor de pelo blanco, claramente afligido, que abrazó a Helena como si no la viera en años. ¿Cómo reaccionó ella al llegar a casa? Fue interesante. Tan pronto como vio a su marido y entró en el apartamento familiar, fue como si una niebla se hubiera disipado de su mente. Lo recordó todo, dónde estaba, cómo había llegado a la Rua Augusta, por qué estaba confundida. João movió la cabeza con admiración. El marido explicó que a veces tenía episodios de desorientación debido a un nuevo medicamento que estaba tomando, pero nunca se había perdido por completo así. ¿Y la carrera? ¿Le cobraste por todo el tiempo que pasaste buscándola? João se rió por primera vez desde que comenzó a contar la historia. Esa es la parte que mis colegas aquí encontraron más increíble. Cuando llegamos al edificio, intenté cobrar solo el valor normal de una carrera de Augusta a Vila Nova Conceição.
Pero Elena y su marido insistieron en pagar por las 2 horas que había pasado ayudándola. ¿Y aceptaste? Inicialmente, me negué. Dije que no había sido un trabajo, que había sido solo ayudar a una persona necesitada. Pero ellos insistieron tanto que terminé aceptando el pago de las 2 horas. Pensé en María Eduarda, en el dinero que necesitaba para sus tratamientos, y pensé que sería una tontería negarme. Su expresión se volvió más seria. Pero lo que pasó después de eso es lo que nunca podría haber imaginado. Aquí estaba llegando a la parte de la historia que claramente había emocionado tanto a Roberto y a los otros taxistas. Cuando me iba del edificio, Elena me pidió que esperara un momento. Entró en el apartamento y regresó con una tarjeta de presentación. Dijo que quería agradecerme adecuadamente por lo que había hecho, que no era común encontrar personas dispuestas a ayudar a extraños de la forma en que yo la había ayudado. Joan sacó una elegante tarjeta del bolsillo de su camisa. Me pidió que la llamara mañana, dijo que tenía una propuesta para mí. Examiné la tarjeta. Era de papel caro, con relieve. Elena Aparecida Méndez, directora ejecutiva, Fundación Corazón Solidario. Había una dirección sofisticada en los jardines y varios teléfonos de contacto. Fundación Corazón Solidario, leí en voz alta. ¿Sabías lo que era? No tenía ni la menor idea. Pensé que tal vez era alguna pequeña institución benéfica. Tal vez quería contratarme para algún trabajo eventual. Juan se rió de nuevo. Jamás podría imaginar lo que descubrí cuando la llamé esta mañana. Cuéntame. La llamé alrededor de las 9 de la mañana y una secretaria muy educada me atendió. Cuando dije mi nombre y que Elena me había pedido que llamara, me transfirieron de inmediato con ella. La emoción estaba regresando a la voz de Juan. Elena me recibió como si fuéramos viejos amigos. Me preguntó por mi familia, por mi trabajo, por mi vida, y luego me hizo una pregunta que lo cambió todo. Esperé en suspenso. Me preguntó si tenía algún sueño, algún proyecto personal, alguna necesidad especial en mi vida que el dinero pudiera resolver. Juan se detuvo, claramente emocionado. Y entonces no pude contenerme. Le conté sobre María Eduarda, sobre la cirugía, sobre lo desesperados que estábamos tratando de encontrar una forma de pagar el tratamiento. ¿Y cuál fue su reacción? Se quedó en silencio por un largo tiempo. Después me pidió que le enviara todos los informes médicos de María Eduarda, los presupuestos de la cirugía, toda la documentación relacionada con el caso. Las lágrimas volvieron a los ojos de Juan. Dijo que se pondría en contacto conmigo antes de que terminara el día. ¿Y lo hizo? A las 5 de la tarde me llamó de nuevo. Dijo que había hablado con el equipo médico de la Fundación Corazón Solidario y que habían aprobado el caso de María Eduarda para una ayuda integral. Juan tuvo que dejar de hablar por unos momentos para recomponerse. Integral, ¿entiendes? No solo una ayuda parcial. Van a pagar toda la cirugía, todos los tratamientos postoperatorios, toda la recuperación. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Juan, eso es increíble. Pero cuéntame más sobre esa fundación. Esa es la parte más impresionante de toda la historia. Juan sacó algunos papeles que Elena le había dado. La Fundación Corazón Solidario es una de las organizaciones filantrópicas más grandes de Brasil, enfocada en cirugías cardíacas para personas de bajos ingresos. Tienen alianzas con los mejores hospitales del país, un equipo médico de primer nivel, y ya han salvado más de 3,000 vidas en los últimos 10 años. Examiné los papeles. La documentación era impresionante. La fundación tenía su propia sede, un equipo médico de renombre, alianzas internacionales y un presupuesto anual de millones. Y Elena es la directora ejecutiva de todo esto. No solo directora ejecutiva, es la fundadora. João me mostró una revista médica donde Elena aparecía en la portada. Elena Aparecida Méndez es cardióloga. Se graduó en la USP y se especializó en Estados Unidos. Perdió a su hijo adolescente hace 15 años debido a una afección cardíaca congénita que podría haberse tratado si hubieran tenido acceso al tratamiento adecuado en ese momento.
La historia estaba adquiriendo una dimensión que yo no había esperado. Entonces ella creó la fundación en memoria de su hijo. Exacto. Y desde entonces, dedica su vida entera a garantizar que otras familias no pasen por lo que ella pasó. Joan guardó los papeles con cuidado. Pero aquí viene la parte que más me impresionó. Cuando le pregunté por qué había decidido ayudar específicamente a María Eduarda, su respuesta me hizo replantearme toda mi comprensión sobre cómo funciona el mundo. ¿Qué te dijo? Dijo que, durante todos estos años dirigiendo la fundación, desarrolló un criterio muy específico para elegir los casos que reciben ayuda integral. No es solo la necesidad médica, no es solo la situación financiera de la familia. Joan me miró directamente a los ojos. Es el carácter de las personas involucradas. ¿Cómo así? Elena me explicó que, a lo largo de los años, aprendió que ayudar a personas que genuinamente se preocupan por los demás, que tienen bondad natural en su corazón, multiplica el impacto positivo de la ayuda. Esas personas no solo se benefician del auxilio, sino que también transmiten la bondad a otras personas. Joan sonrió con lágrimas en los ojos. Dijo que mi actitud la noche anterior, gastar 2 horas de mi vida para ayudar a una extraña perdida, sin esperar nada a cambio, fue la prueba de que yo era exactamente el tipo de persona a la que buscaba ayudar. Me quedé en silencio por unos momentos, absorbiendo la profundidad de la historia. No se trataba solo de un acto de bondad que era recompensado. Se trataba de un sistema de valores en el que la compasión genuina se convierte en la clave para recibir ayuda cuando más se necesita. Juan, ¿cómo te sientes sabiendo que tu hija va a poder someterse a la cirugía? Todavía no lo creo del todo. Parece un sueño del que me voy a despertar en cualquier momento. Se levantó y caminó de nuevo. Pero no se trata solo de la cirugía. Se trata de lo que esta experiencia me enseñó sobre la vida, sobre cómo las pequeñas acciones pueden tener consecuencias inmensas que nunca podemos prever. Explícame mejor. Cuando me detuve para ayudar a Elena anoche, no estaba pensando en recompensa o reconocimiento. Estaba solo haciendo lo que mi madre me enseñó a hacer: ayudar a las personas necesitadas. Joan volvió a sentarse. Si hubiera sabido que ella era directora de una fundación poderosa, tal vez mi motivación hubiera sido diferente. Tal vez habría intentado impresionarla. Tal vez habría actuado de forma calculadora. Entendí perfectamente lo que quería decir. Pero actuaste por pura bondad. Exacto. Y eso marcó toda la diferencia. Elena me dijo que ya había sido ayudada por decenas de taxistas, conductores, personas diversas a lo largo de los años. Pero nunca había encontrado a alguien que gastara 2 horas de su propia vida, perdiendo dinero en el proceso, solo para asegurarse de que ella llegara a casa de forma segura. ¿Y ahora? ¿Qué cambia en tu vida? Todo y nada al mismo tiempo. Joan se rió. La cirugía de María Eduarda está programada para la próxima semana en el Hospital Sirio-Libanés, con uno de los mejores equipos de cardiología del país. Eso lo cambia todo para ella, para nuestra familia. Pero yo sigo siendo taxista, seguiré trabajando, seguiré siendo la misma persona. ¿Piensas cambiar de profesión ahora que tu situación financiera va a mejorar? Jamás. Ser taxista me enseñó sobre la diversidad humana, sobre historias de vida, sobre cómo cada persona que se sube a mi coche tiene una historia única. Su pasión por la profesión era evidente. Además, Elena me ofreció algo que va más allá de la ayuda médica para María Eduarda. ¿Qué fue? Me invitó a ser uno de los ángeles identificadores de la Fundación Corazón Solidario. Joan me mostró más documentos. Básicamente, mi responsabilidad sería identificar a las familias que necesitan ayuda médica cardíaca, pero que también demuestran valores de solidaridad y bondad genuina. ¿Cómo funcionaría eso? Como taxista, me encuentro diariamente con personas de todas las clases sociales, todas las situaciones de vida. Estoy en una posición única para identificar a quienes realmente merecen ayuda, no solo por la necesidad, sino por el carácter. Joan estaba visiblemente animado con la propuesta. Elena dijo que personas como yo,
que trabajamos directamente con el público y tenemos la sensibilidad para reconocer la bondad genuina, son esenciales para garantizar que la ayuda llegue a las personas correctas. ¿Y aceptaste? Claro que acepté. Significa que puedo seguir siendo taxista, pero también puedo ser parte activa de un sistema que salva vidas. Sus lágrimas de alegría volvieron. Imagínate. Mientras conduzco por la ciudad, puedo estar siempre atento a historias como la mía, a familias que necesitan ayuda pero que también tienen un buen corazón para devolver esa bondad al mundo. En ese momento, comprendí la genialidad del sistema que Elena había creado. No era solo una fundación médica. Era una red de personas bondadosas, identificando y ayudando a otras personas bondadosas, creando un ciclo virtuoso de compasión y solidaridad. Juan, ¿ya has identificado algún caso potencial? Es gracioso que preguntes. Anoche mismo, después de dejar a Elena en casa, recogí a un pasajero que regresaba del hospital donde su madre estaba internada. João sonrió. Durante la conversación descubrí que él vende dulces en la calle para pagar el tratamiento de cáncer de su madre. Pero lo que me impresionó fue que, incluso con todas sus dificultades financieras, me contó que siempre reserva algunos dulces para dárselos gratis a los niños de la calle que pasan por su puesto. ¿Crees que podría ser un caso para la fundación? Lo voy a investigar más. Hablaré con Elena sobre él la próxima semana. João estaba claramente entusiasmado con su nuevo papel. Pero ya puedo ver cómo esta responsabilidad cambiará mi perspectiva sobre el trabajo. No solo estaré transportando personas de un lugar a otro. Estaré siempre atento a las oportunidades de marcar la diferencia en la vida de las personas. Pasamos una hora más conversando, y João me contó sobre otros pasajeros notables que había conocido a lo largo de los años. Historias de personas que demostraron una bondad extraordinaria, incluso en circunstancias difíciles. Personas que ahora se daba cuenta de que podrían haberse beneficiado de la ayuda de la Fundación Corazón Solidario. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia? Le dije cuando estábamos terminando la conversación. Es como un momento de desorientación de Elena se transformó en una oportunidad para salvar la vida de tu hija. Es cierto. Si ella no se hubiera perdido, si no hubiera tenido ese episodio de confusión causado por el medicamento, nuestros caminos nunca se habrían cruzado. João reflexionó por un momento. A veces pienso si no fue el destino, ¿sabes? Como si el universo hubiera conspirado para ponernos en el mismo lugar, a la misma hora, exactamente cuando ambos lo necesitábamos. ¿Crees en el destino? Después de lo que pasó, ¿cómo no voy a creer? Piensa en todas las variables que tuvieron que alinearse perfectamente. Yo tenía que estar exactamente en ese punto a esa hora. Ella tenía que tener ese episodio de desorientación exactamente en ese lugar. Tenía que estar lloviendo para que yo me sintiera más motivado a ayudarla. João movió la cabeza con admiración. Si cualquiera de esos factores hubiera sido diferente, nada de esto habría pasado. Al día siguiente, fui a visitar a María Eduarda y a Sandra, la esposa de João, en su casa. Quería conocer personalmente a la joven cuya vida había sido salvada por un acto de bondad de su padre. La casa era sencilla pero acogedora, con fotos de la familia por todas partes y un ambiente de amor genuino. María Eduarda era una niña hermosa, con los ojos brillantes de su padre, pero una evidente fragilidad física. Aún así, su sonrisa era contagiosa y su alegre personalidad llenaba la casa de energía positiva. Siempre supe que mi padre era especial, me dijo, mientras conversábamos en la sala de estar. Incluso cuando llegaba a casa cansado después de trabajar todo el día, siempre tenía tiempo para ayudarme con la tarea, para hablar sobre mis problemas de adolescente. Sandra, la madre, estaba visiblemente emocionada. Durante todos estos meses, viendo a María Eduarda debilitarse cada día, yo rezaba pidiendo un milagro. Nunca imaginé que el milagro vendría en la forma de la bondad natural de mi marido, siendo reconocida y recompensada. ¿Cómo se sienten con respecto a la cirugía? Estamos nerviosos, por supuesto, pero también esperanzados por primera vez en mucho tiempo, respondió Sandra.
El equipo médico que la Fundación Corazón Solidario eligió para el caso de María Eduarda está compuesto por los mejores cardiólogos del país. Ella tendrá acceso a un nivel de atención médica que jamás podríamos pagar. María Eduarda me mostró los exámenes e informes médicos que la Fundación había preparado. Era impresionante el nivel de detalle y cuidado con el que se estaba tratando su caso. No era solo una cirugía. Era un plan completo de tratamiento que incluía preoperatorio, cirugía, recuperación, fisioterapia y seguimiento a largo plazo. ¿Y tú, María Eduarda, cómo te sientes sabiendo que podrás tener una vida normal después de la cirugía? Estoy ansiosa por poder volver a jugar al fútbol con mis amigos, por poder subir escaleras sin quedarme sin aliento, por poder soñar con el futuro sin preocuparme si estaré viva para realizarlos. Su madurez emocional era impresionante para una joven de 16 años. Pero lo que más me emociona es saber que todo esto sucedió porque mi padre tiene un buen corazón. Eso me hace sentir aún más orgullosa de él. Una semana después, acompañé a la familia Silva el día de la cirugía. El hospital sirio-libanés estaba de fiesta, con Elena Aparecida Méndez, personalmente presente para supervisar el procedimiento. Por primera vez, pude conocer a la mujer que había transformado la vida de la familia Silva. Elena era exactamente como João la había descrito. Una señora elegante, de aproximadamente 60 años, pero con una energía y determinación que llenaban cualquier ambiente. Cuando la conocí, me impresionó de inmediato su combinación de profesionalismo médico y compasión genuina. João me contó que estás documentando esta historia, me dijo, mientras esperábamos en la sala de espera durante la cirugía. Creo que es importante que la gente sepa que la bondad genuina todavía existe en el mundo y que siempre encuentra una forma de ser recompensada. Cuéntame más sobre tu filosofía en la Fundación Corazón Solidario. Durante mis 15 años dirigiendo la fundación, aprendí que ayudar solo por ayudar no siempre genera los mejores resultados. Elena se acomodó en el sillón. Cuando ayudamos a personas que ya tienen una predisposición natural para la bondad, para la gratitud, para la solidaridad, creamos un efecto multiplicador. Esas personas no solo se benefician de la ayuda, sino que se convierten en agentes de bondad para otras personas. ¿Y cómo identifican a esas personas? Ahí es donde entra la genialidad del sistema que desarrollamos. Tenemos una red de ángeles identificadores distribuidos por todo Brasil. Personas como João, que trabajan directamente con el público y tienen la sensibilidad para reconocer el carácter genuino. Elena estaba claramente orgullosa del sistema. Taxistas, enfermeros, profesores, trabajadores sociales, personas que están en posiciones únicas para observar cómo otros seres humanos reaccionan en situaciones de presión o necesidad. ¿Y funciona? Perfectamente. En los últimos 5 años, desde que implementamos este sistema, nuestra tasa de retorno social aumentó en un 400%. Lo que quiero decir con eso es que el 80% de las personas que ayudamos terminan convirtiéndose en voluntarias de la fundación o crean sus propios proyectos de ayuda comunitaria. Elena sonrió con satisfacción. João ya está mostrando signos de ello. Ayer me llamó con información sobre 3 familias diferentes que identificó como potenciales beneficiarias. En ese momento, el cirujano jefe salió de la sala de operaciones con una sonrisa en el rostro. La cirugía había sido un éxito total. María Eduarda no solo sobreviviría, sino que tendría una calidad de vida completamente normal. João y Sandra lloraron de alegría, abrazándose y agradeciendo a Elena repetidamente. «No me lo agradezcan a mí», dijo Elena, abrazando a la familia. «Agradézcanle a João, que demostró que todavía hay personas dispuestas a ayudar a extraños sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera fuerza que mueve nuestra fundación». 6 meses después, volví a visitar a la familia Silva para un reportaje de seguimiento. María Eduarda estaba completamente recuperada, jugando al fútbol en la escuela y planeando estudiar medicina para ayudar a otros niños como me ayudaron a mí. João continuaba trabajando como taxista, pero ahora también actuaba activamente como identificador de casos para la Fundación Corazón Solidario.
Hasta la fecha, he identificado a 17 familias que han sido aprobadas para recibir ayuda de la fundación, me dijo Schwamm, mostrándome una carpeta organizada con historias conmovedoras. Cada caso es único, pero todos tienen una cosa en común. Son personas que, incluso en dificultades, encuentran formas de ayudar a los demás. Una de las historias que más me impresionó fue la de la señora Rosa, una señora de 70 años, que Juan había conocido como pasajera. Ella vendía pasteles caseros en la calle para pagar el tratamiento cardíaco de su nieto, pero siempre reservaba algunos pasteles para dárselos gratis a las personas sin hogar que estaban cerca de su puesto. Cuando Juan identificó el caso, la fundación no solo costeó el tratamiento del nieto, sino que también creó un programa de microcréditos que le permitió a la señora Rosa expandir su negocio de pasteles, empleando a otras personas de la comunidad. Lo que más me impresiona, dijo Sandra, es cómo esta experiencia cambió nuestra perspectiva sobre la vida. Antes, estábamos tan enfocados en nuestros propios problemas que apenas notábamos las dificultades de los demás. Ahora, estamos siempre atentos a las oportunidades de ayudar. María Eduarda, ahora con 17 años y completamente sana, había creado un proyecto en la escuela para recaudar fondos para otros niños con problemas cardíacos. Mi experiencia me enseñó que la vida puede cambiar por completo en cuestión de horas, dijo. Si mi padre no hubiera ayudado a Elena esa noche, yo probablemente no estaría viva hoy. Eso me hizo entender que cada pequeña acción nuestra puede tener consecuencias enormes en la vida de otras personas. El proyecto de María Eduarda en la escuela había recaudado más de 50,000 reales en menos de un año, dinero que fue donado íntegramente a la Fundación Corazón Solidario. Pero además del valor monetario, el proyecto había sensibilizado a cientos de estudiantes sobre la importancia de la solidaridad y la compasión. La historia de tu padre se volvió legendaria en la escuela, me dijo el director cuando visité la institución. Los alumnos ahora ven la bondad de una manera completamente diferente. Entendieron que ayudar a los demás no es solo hacer el bien, sino crear una cadena de transformaciones que puede salvar vidas. El impacto de la historia de Juan fue más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La Fundación Corazón Solidario recibió un aumento del 300% en las donaciones después de que se difundiera la historia, y más de 100 personas se postularon para convertirse en ángeles identificadores, voluntarios. El sistema de identificación de bondad genuina que Elena había desarrollado comenzó a ser estudiado por universidades y replicado por otras organizaciones filantrópicas. 2 años después del fatídico encuentro en la noche lluviosa, recibí una invitación especial. Elena estaba organizando un evento para celebrar los 5 años de la implementación del sistema de ángeles identificadores, y quería que yo documentara los resultados alcanzados. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Fundación Corazón Solidario, un espacio moderno y acogedor en los jardines de Sao Paulo. Cuando llegué, me impresionó la diversidad de personas presentes: taxistas, enfermeros, profesores, trabajadores sociales, guardias de seguridad, limpiadores, porteros, todos unidos por el propósito común de identificar y ayudar a personas bondadosas en situaciones de necesidad. Elena subió al escenario vestida con un elegante vestido azul marino, pero lo que más me llamó la atención fue el brillo en sus ojos, el mismo brillo que veo en personas que han encontrado un verdadero propósito en la vida. Cuando creé la Fundación Corazón Solidario hace 15 años, comenzó. Pensaba que solo estaba tratando de salvar vidas a través de cirugías cardíacas. No imaginaba que estaría creando una red nacional de personas dedicadas a reconocer y recompensar la bondad genuina. Hizo clic en una presentación que mostraba cifras impresionantes. En los últimos 5 años, más de 15,000 personas se habían beneficiado directamente del programa. Pero lo que más me impresionó fueron las cifras indirectas. Cada persona ayudada había, en promedio, creado o participado en 3 iniciativas diferentes de ayuda comunitaria. Lo que descubrimos, continuó Elena, es que cuando salvas la vida de una persona bondadosa, no solo estás salvando una vida, estás creando un multiplicador de bondad que impacta a cientos de otras personas.
João fue invitado al escenario para contar su experiencia como ángel identificador. Durante esos 2 años, había identificado 43 casos que recibieron ayuda de la fundación, pero su contribución fue más allá de las cifras. Aprendí que ser un ángel identificador no se trata solo de encontrar personas que necesitan ayuda médica, dijo João al micrófono. Se trata de reconocer a quienes tienen el potencial de transformar su gratitud en acción. Se trata de encontrar personas que, incluso salvando su propia vida, van a dedicar parte de su existencia a salvar otras vidas. Una de las beneficiarias más recientes del programa, la señora Carmen, una señora de 62 años que había recibido una cirugía cardíaca después de ser identificada por João, subió al escenario para dar su testimonio. Ella había llamado su atención porque, a pesar de vender flores en la calle para sobrevivir, siempre reservaba algunas para decorar de forma gratuita el altar de una pequeña capilla en su barrio. Después de que la fundación salvó mi vida, dijo la señora Carmen, con lágrimas en los ojos, creé un proyecto en mi barrio para enseñar a otras mujeres a hacer arreglos florales. Hoy, 15 familias tienen una fuente de ingresos adicional gracias a las técnicas que enseñamos. ¿Y saben qué más? Todas esas mujeres ahora también reservan algunas flores para decorar espacios comunitarios de forma gratuita. El efecto multiplicador era evidente. Cada persona salvada se convertía en una semilla de bondad que germinaba en múltiples acciones solidarias. María Eduarda, ahora de 19 años y cursando medicina, también fue invitada a hablar. Se había convertido en una de las embajadoras más jóvenes de la fundación, especializándose en identificar a niños y adolescentes que demostraban una compasión excepcional en situaciones difíciles. Cuando era niña y estaba enferma, dijo, no podía entender por qué algunas personas sufrían y otras no. Hoy entiendo que el sufrimiento puede transformarse en propósito. Mi enfermedad me enseñó sobre la vulnerabilidad, y eso me hizo más sensible al sufrimiento de los demás. Contó sobre un proyecto que había creado en la Facultad de Medicina, donde los estudiantes identificaban a pacientes pediátricos cuyas familias demostraban un cuidado excepcional, no solo con sus propios hijos, sino también con otros niños en el hospital. Esas familias recibían apoyo integral de la fundación y posteriormente se convertían en voluntarias permanentes en el hospital. Descubrí que las mejores familias para ayudar son aquellas que, incluso en el dolor, encuentran formas de consolar a otras familias que están pasando por la misma situación, explicó María Eduarda. Son personas que transforman sus experiencias difíciles en empatía activa. Durante el evento, conocí a decenas de ángeles identificadores, cada uno con historias fascinantes sobre cómo el sistema había cambiado no solo las vidas de las personas a las que ayudaban, sino sus propias vidas también. Roberto, un enfermero de la UCI que se había convertido en ángel identificador, me contó cómo su perspectiva sobre el trabajo se había transformado. Antes, me centraba solo en el aspecto técnico de la atención médica. Ahora, observo cómo los pacientes y las familias interactúan entre sí, cómo tratan al equipo médico, cómo reaccionan al dolor de los demás. He identificado casos increíbles de personas que, incluso estando internadas, consolaban a otros pacientes y ayudaban a familias más necesitadas. Una de las historias más conmovedoras que escuché fue la del señor Manuel, un guardia de seguridad de un hospital que había identificado a una limpiadora que necesitaba una cirugía cardíaca. La mujer había llamado su atención porque, a pesar de ganar un salario mínimo, siempre llevaba comida extra para las personas sin hogar que estaban en los alrededores del hospital. Cuando la fundación le operó el corazón, contó el señor Manuel, ella no solo se curó, sino que creó una red de limpiadoras y personal de limpieza, que ahora preparan y distribuyen más de 200 comidas a la semana para personas sin hogar. Ella transformó su gratitud en un sistema organizado de solidaridad. El evento duró todo el día, y con cada historia que escuchaba, más me impresionaba la genialidad del sistema que Elena había creado. No era solo filantropía tradicional, era ingeniería social basada en la identificación y multiplicación de la bondad genuina. Al final del día, Elena me invitó a una conversación privada en su oficina.
Quería compartir algunos datos que aún no había hecho públicos. Lo que te voy a mostrar ahora es confidencial, pero creo que es importante que sepas el impacto real de lo que estamos haciendo, dijo, abriendo algunos informes en su computadora. Hicimos un estudio longitudinal siguiendo a las comunidades donde viven nuestros beneficiarios. Los datos eran impresionantes. En los barrios donde la fundación había ayudado a al menos 10 personas en los últimos 5 años, hubo una reducción promedio del 40% en los índices de violencia, un aumento del 35% en la participación en actividades comunitarias y un aumento del 50% en la creación de proyectos sociales locales. Lo que descubrimos, explicó Elena, es que cuando identificas y fortaleces a las personas naturalmente bondadosas de una comunidad, se convierten en líderes naturales que inspiran a otros a actuar con más compasión. Es como si estuviéramos fertilizando las semillas de bondad que ya existen en las comunidades. ¿Y cuál es el siguiente paso?, pregunté. Expansión internacional, respondió con una sonrisa. Ya hemos recibido invitaciones de organizaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa para implementar versiones de nuestro sistema de ángeles identificadores. La bondad genuina es universal, y creemos que este modelo puede funcionar en cualquier cultura. Me mostró cartas y correos electrónicos de organizaciones internacionales interesadas en replicar el modelo. Una fundación estadounidense especializada en trasplantes de órganos quería implementar el sistema para identificar a los mejores candidatos para recibir órganos, basándose no solo en la necesidad médica, sino también en el potencial de retribución social. ¿Pero sabes cuál es la parte más gratificante de todo esto?, preguntó Elena, cerrando la computadora y mirándome directamente. Es saber que Juan, ese taxista que se detuvo para ayudar a una extraña perdida en una noche de lluvia, se convirtió sin saberlo en el catalizador de un movimiento internacional de reconocimiento y multiplicación de la bondad. Sonreí pensando en la ironía de la vida. Juan había ayudado a Elena pensando solo en hacer lo correcto. Nunca podría haber imaginado que ese gesto se convertiría en el ejemplo fundamental de un sistema que estaba transformando vidas a escala global. Elena, ¿cuál es tu definición personal de bondad genuina? Ella pensó por un momento antes de responder. La bondad genuina es la disposición natural de ayudar a los demás, incluso cuando nos cuesta algo. Tiempo, dinero, comodidad, conveniencia. Pero lo más importante es hacerlo sin esperar reconocimiento o recompensa. Es actuar movido por la compasión pura, no por el interés propio. ¿Y cómo logran identificar eso de forma tan precisa? A través de nuestros ángeles identificadores, que son personas como Juan, personas que reconocen la bondad, porque ellos mismos la practican. Elena se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina. Las personas bondadosas tienen una sensibilidad especial para reconocer la bondad en los demás. Es como si hubiera un lenguaje silencioso entre los corazones compasivos. Cuando salí de la Fundación Corazón Solidario ese día, reflexioné sobre todo lo que había presenciado en los últimos 2 años. La historia había comenzado con un taxista ayudando a una mujer perdida, pero se había convertido en algo mucho más grande. Una prueba de que la bondad genuina no solo existe, sino que tiene el poder de multiplicarse de formas inimaginables cuando se reconoce y se nutre adecuadamente. 6 meses después, recibí otra llamada de Juan. Esta vez, su voz tenía una emoción diferente. Ya no era sorpresa o incredulidad, sino una profunda satisfacción de quien había encontrado su verdadero propósito en la vida. «Tengo una noticia para ti», me dijo. Elena me invitó a ser el coordinador nacional de Los Ángeles Identificadores. Dejaré el taxi y trabajaré a tiempo completo para la fundación, viajando por Brasil para capacitar y coordinar a personas como yo. ¿Cómo te sientes con este cambio? Me siento realizado de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Durante 15 años, conduje un taxi pensando que solo estaba ganándome la vida. Ahora entiendo que me estaba preparando para esto, aprendiendo sobre la naturaleza humana, desarrollando la sensibilidad para reconocer el carácter, acumulando experiencias sobre cómo reaccionan las personas en diferentes situaciones.
João me contó que ya había capacitado a más de 200 ángeles identificadores en 10 estados brasileños. Cada región tenía sus particularidades culturales, pero los principios fundamentales de reconocimiento de la bondad genuina eran universales. ¿Sabes cuál fue mi mayor descubrimiento durante estas capacitaciones?, me preguntó. Que existe mucha más bondad en el mundo de lo que imaginamos. El problema es que, tradicionalmente, nos enfocamos tanto en las malas noticias, en la violencia, en la corrupción, que terminamos sin notar los millones de actos de compasión que suceden todos los días. ¿Puedes darme un ejemplo? La semana pasada en Recife, capacité a una recepcionista de hospital que había identificado un caso increíble. Un hombre que llevaba a su madre a hemodiálisis 3 veces por semana durante 2 años. Lo que le llamó la atención no fue solo su dedicación, sino el hecho de que siempre llegaba con caramelos para distribuir a otros niños que estaban en el hospital, y siempre conversaba y consolaba a otros familiares que estaban angustiados. ¿Y cuál era su situación? Él mismo necesitaba una cirugía cardíaca urgente, pero estaba posponiendo el tratamiento para no dejar a su madre sola. Cuando la fundación se hizo cargo tanto del caso de la madre como del de él se convirtió en voluntario permanente del hospital, creando un proyecto de apoyo emocional para los familiares de pacientes en tratamiento prolongado. Historias como esta se repetían en todas las regiones donde João trabajaba. Era como si Brasil estuviera lleno de personas naturalmente bondadosas, que solo necesitaban una oportunidad para transformar su compasión en acción organizada. João, ¿cuál es tu mayor sueño para el futuro de este proyecto? Mi sueño es que, un día, el concepto de ángel identificador se vuelva tan común que cada comunidad, cada barrio, cada ciudad, tenga sus propias personas dedicadas a reconocer y fortalecer la bondad local. Su pasión era evidente en su voz. Imagina un Brasil donde la bondad genuina es sistemáticamente identificada, reconocida y multiplicada. Sería una revolución silenciosa basada en la compasión. 3 años después de esa noche lluviosa que lo cambió todo, la historia de João y Helena se había convertido en un fenómeno nacional. Se escribieron libros sobre el sistema de ángeles identificadores, las universidades crearon cursos sobre identificación y multiplicación de capital social basado en la compasión, y el modelo se estaba implementando en 12 países diferentes. Pero para mí, el aspecto más poderoso de toda esta historia no eran las cifras impresionantes ni el reconocimiento internacional. Era la prueba viviente de que los pequeños actos de bondad, hechos sin la expectativa de recibir nada a cambio, tienen el poder de crear ondas de transformación que se propagan mucho más allá de lo que podemos imaginar. João seguía siendo el hombre sencillo y bondadoso que siempre fue, pero ahora sabía que su tendencia natural a ayudar a los demás se había convertido en la base de un movimiento que estaba literalmente salvando miles de vidas y transformando comunidades enteras. María Eduarda, completamente curada y ya en su 4º año de medicina, había elegido la cardiología pediátrica como especialización, inspirada por la experiencia que había vivido. Ella representaba la 2ª generación del movimiento, personas que fueron salvadas por la bondad de otros y dedicaron sus vidas a perpetuar ese ciclo. Sandra, la esposa de João, se había convertido en la coordinadora de un proyecto paralelo de la fundación, enfocado en identificar y fortalecer a madres que demostraban un cuidado excepcional, no solo con sus propios hijos, sino también con los niños de la comunidad. Las madres bondadosas crían hijos bondadosos, solía decir ella, y los hijos bondadosos se convierten en adultos que transforman el mundo. Y Helena continuaba siendo la mente brillante detrás de todo, expandiendo constantemente los horizontes de lo que era posible, cuando se reconoce y cultiva la bondad humana de forma sistemática e inteligente. Esta historia me enseñó que el universo realmente conspira a favor de quienes actúan con el corazón, no de forma mágica o sobrenatural, sino a través de la creación de conexiones humanas que solo son posibles cuando actuamos con compasión genuina. João no sabía que esa mujer perdida en la lluvia tenía el poder de salvar a su hija, pero su bondad natural lo llevó a ayudarla de todos modos.
Y fue precisamente esa pureza de intención lo que creó la conexión que lo cambió todo. La lección más profunda que extraigo de esta experiencia es que la bondad genuina nunca es desperdiciada. Puede parecer que nuestros pequeños gestos de compasión pasan desapercibidos, que nuestras acciones bondadosas no marcan la diferencia en el gran esquema de las cosas. Pero la historia de Juan demuestra que cada acto de bondad crea ondas invisibles, que se propagan de formas que jamás podríamos prever o imaginar. Si esta historia tocó tu corazón de la misma manera que tocó el mío, te agradecería mucho si pudieras suscribirte al canal y dejar un me gusta en este video. Comparte esta historia con personas que necesitan recordar que la bondad todavía existe y tiene un poder de transformación real en el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una experiencia en la que un pequeño acto de bondad generó consecuencias mucho mayores de lo que esperabas? ¿O tal vez te has beneficiado de la bondad inesperada de un extraño? Quiero conocer tus historias de compasión y transformación, porque sé que cada uno de ustedes tiene al menos una historia así para contar, porque al final de cuentas, todos tenemos un poco de Juan dentro de nosotros, la capacidad de detenernos por un momento en nuestra carrera cotidiana y tender la mano a alguien que necesita ayuda. Y quién sabe, tal vez tu próximo acto de bondad sea exactamente el catalizador que alguien necesita para transformar no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de otras personas también.